Voy a empezar mientras la grabación. Bueno, pues Sí. buenas noches a todos. Pues bienvenidos a la segunda del año. Miguel, muchas gracias por la presentación del día de hoy. Sé que bueno, hiciste un gran esfuerzo con esto que nos estás contando y bueno, seguro todo va a estar bien. Y bueno, pues vamos a darle una buena cara a esto y hablar de un tema que es bastante interesante, que cada vez da para más y que con el paso de los años nos ha ido enseñando que existen muchas otras alternativas. No es la mejor cirugía, pero sí la que existe para el ventrículo único. Y bueno, pues veamos qué nos muestran los artículos el día de hoy. Miguel, adelante. Por ahí veo al doctor Roberto Cano. Robert, me da muchísimo gusto que te hayas podido conectar el día de hoy con nosotros. Él Saludos. cardiólogo, imagenólogo, y él es nuestros ojos atrás de la tomografía y la resonancia. Muchas gracias, Robert, y aquí estamos a la orden. Gracias, muchas gracias. Gusto Dale, saludarlo. Miguel, pues adelante. Bien, pues muchas gracias por la invitación, y muchas gracias por su asistencia. Bienvenido, doctor Roberto. Vamos a iniciar pues con un par de artículos. Espero no quedarles mal por lo, por lo anteriormente platicado. Fueron días bastante aciagos, y ojalá que el contenido no nos desilusione. Y bueno, pues sin más preámbulo, vamos a hablar del primero de los artículos, que es el que lleva el título de esta reunión el día de hoy. Es un artículo que ya tiene algunos años, sin embargo, es un artículo que nos genera, yo creo que mucha idea comparativa de lo que sucede en ciertas latitudes de nuestro país y probablemente de algunos otros países, en específico hablando de ciudades de gran altitud, que de acuerdo a la descripción de este artículo, pues hablan de arriba de 3,000 pies. Nosotros, pues yo creo que sin mayores problemas en muchas ciudades de México lo sobrepasamos, y obviamente esto finalmente pues se traduce en el comportamiento hemodinámico de los pacientes sometidos a Fontan. Este es un artículo que fue realizado en el 2013. Es un artículo interesante, pues desde el título ya nos ayuda a, a adivinar un poco qué es lo que vamos a hablar, hecho en la ciudad de Salt Lake City, en Utah, que es una de las ciudades que por definición es de las más elevadas en Estados Unidos. Hablando un poco de la cirugía Fontan, Fontan y Baudet inician esta era de la cirugía dándole una forma definida a las estrategias para revolucionar la fisiología univentricular, iniciando los primeros trabajos y los primeros reportes en pacientes con atresias tricuspidias, y gradualmente fueron haciendo más difusión sobre la aplicación de esta técnica quirúrgica en otro tipo de problemas, finalmente enfocados en una fisiología univentricular. Esta cirugía, pese a todas las cosas en contra que pueda llegar a tener, pues nos ha demostrado que es una de las técnicas que mejores resultados nos dan en los pacientes con este tipo de anomalías cardíacas. Nos genera también la posibilidad de otorgar una supervivencia por décadas a los pacientes afectados de este tipo de anatomía. También, pues es una cirugía que se define el éxito en función principalmente de mantener unas resistencias vasculares pulmonares bajas. La altitud sobre el nivel del mar es sin duda todo un tema que nos generará durante mucho tiempo discusiones debido al incremento de las resistencias vasculares pulmonares finalmente en este tipo de pacientes, que es es un tema bastante amplio para discutir en función del comportamiento hemodinámico y de funcionamiento de la bomba, ¿no? También
debido a esta situación, en algunas ciudades como la Ciudad de México, Guadalajara y algunas otras como Toluca, por ejemplo, que se afecta mucho por la altura, el pronóstico a largo plazo y el bienestar de los pacientes con una fisiología univentricular. El impacto negativo, que está perfectamente bien estudiado ya, de la altura sobre el nivel del mar en la hemodinámica del Fontán, es ampliamente conocida, como ya decíamos, lo cual puede generar un deterioro clínico y menor supervivencia, además de un mayor índice de complicaciones en la fisiología univentricular. El objetivo de este estudio se enfocó en medir la morbilidad y mortalidad de la altura moderada, que definen en el artículo como de 3,000 pies, y a pacientes con fisiología de Fontán, y determinar la supervivencia a largo plazo. Es un estudio tipo retrospectivo en el cual, a través de la base de datos del Hospital Pediátrico de Salt Lake City, se realiza identificando pues a través de la ficha clínica y algunas cuestiones propias de la cirugía, de estudios hemodinámicos, la estancia hospitalaria, la evolución, el tipo de cirugía, si ésta tenía o no fenestración, si los pacientes fueron sometidos a Glenn previo, si había la preexistencia de arritmias o las mismas arritmias fueron desarrolladas en el transoperatorio, también el impacto de cada una de estas variables. Como tal, donde fue realizado este estudio es un centro ubicado alrededor de 5,000 pies de altura sobre el nivel del mar, que es el equivalente alrededor de 1,524 metros, y que, bueno, pues muchas de nuestras ciudades a nivel nacional sobrepasan esta altura con gran facilidad. Los pacientes, todos fueron pacientes con anatomía univentricular en etapa adulta, y bueno, durante el estudio se identificó la presencia de enteropatía perdedora de proteínas diagnosticada a través de la disminución, del incremento, perdón, del alfa-1 antitripsina y de hipoalbuminemia en heces, la presencia de bronquitis plástica, aparición de trombosis o de tromboembolismos y pacientes que en algún momento, por alguna complicación con la cirugía de Fontán, fueron considerados para trasplante cardíaco o en el transcurso tuvieron una defunción. Al mismo tiempo que se investigó algún tipo de deterioro que obligara a un cambio de la zona donde habitaban los pacientes, y que requiriera que vivieran a una menor altitud, es decir, por debajo de los 3,000 pies. Bueno, en Estados Unidos se cuenta con estas posibilidades. Aquí, pues definitivamente que es una situación mucho más compleja, definir en función del comportamiento hemodinámico, incluso el cambio de vivienda de toda una familia. Aquí a veces, pues, es muy complicado. Bien, en cuanto al estudio estadístico, fue analizado todos los datos con una versión 9.2 de un análisis estadístico SAS, en el cual pues se hicieron todos los estudios de medias, medianas, desviaciones estándar, rangos. Se vio la presencia, la aparición de la P cuando fue significativamente representativa desde el punto de vista estadístico, como menor a 0.05. Se hicieron estudios para chi cuadrada, T-de-Student, Wilcoxon y escalas de supervivencia regresivas con Kaplan-Meier. Y dentro de los resultados vemos que se estudiaron un total de 149 pacientes, todos adultos, todos sometidos a cirugía de Fontán en los periodos comprendidos entre 1965 y 1991. Como tal, de esos pacientes se les interrogó, se les enviaron vía electrónica o vía postal interrogatorios, cuestionarios para ser llenados, y bueno, pues se contó con que 103 de los pacientes sometidos a Fontán entre el año 78 y 2005 fueron los que contestaron. De estos 70 pacientes ya habían sobrepasado a la edad adulta, implicando un 68% del total de los pacientes. Ellos vivían a una altitud moderada, que ya mencionamos, la altura de 3,000 pies o un poco más.
La edad en la cual se identificaron la mayoría de pacientes fue 29.2 años con un rango de 18.1 a 40.4 años y el índice de saturación en promedio fue de 89% más menos 3.5 en reposo y caía alrededor de unos 4 o 5% de la media cuando realizaban alguna actividad física. Esta es una panorámica de la población de estudio en los cuales, bueno, pues vemos los 103 pacientes que se realizó cirugía de Fontan, hubo 24 defunciones. La parte más inferior, ahí analizan pues las causas de defunción, cuántos pacientes fueron listados para trasplante, que fueron 18 pacientes. 13 pacientes del total fue necesario que se trasladaran a vivir a nivel del mar o a una altura menor de la estipulada. Y bueno, pues un poco ahí sobre los pacientes que siguen vivos, que es 45. Y bueno, hay algunos otros datos que saltan a la vista. De acuerdo a lo mostrado en esta tabla, analizaron las morbilidades en los 103 pacientes que fueron sometidos a cirugía Fontan y en los cuales encontraron pues que todas estas causas eran significativas desde el punto de vista estadístico y pues hablaban tanto del deterioro como de la probabilidad aumentada de fallo de la cirugía Fontan o bien de la necesidad tanto debido al deterioro hemodinámico y cardiológico, pues de moverse de ciudad o ser enlistados para trasplante. Dentro de las cifras más importantes que vemos en esta gráfica, pues la presencia de trombosis en 48% de los pacientes. Obviamente no son causas aisladas, algunas de ellas eran, bueno, cuestiones multifactoriales que se podían entrelazar entre ellas como causas de deterioro de la cirugía de Fontan, la enteropatía perdedora de proteínas, la presencia de falla cardíaca, disfunción hepática o falla como tal del Fontan, que por ahí más adelante se especifican las causas en las cuales se define como fallo de Fontan. Dentro de los resultados, analizan pues la presencia de resultados adversos, dentro de los cuales les mencionaba yo pues que existía generalmente comorbilidad asociada. De todos estos datos que les mencionaba en la gráfica anterior, el 48% tuvieron involucramiento con eventos trombóticos, 44% de esta estadística consistió en alguna anomalía hepática, 27% de la población tuvo enteropatía perdedora de proteínas. Curiosamente, se hizo también un apartado donde mencionan que la presencia de un Fontan fenestrado no se correlacionaba con un resultado adverso. Sin embargo, fueron muy pocos pacientes los que fueron sometidos a una fenestración durante toda la serie. Y bueno, pues lo mencionan pues como un dato muy específico. Y en esta gráfica pues vemos también la presencia de cómo se observa una P significativa con la zona de vivienda o de habitación elevada. A mayor altura, obviamente, pues la probabilidad de significancia estadística pues se observa sobre todo en aquellos pacientes que tuvieron resultados adversos, ¿no? La presencia también de disfunción hepática fue considerada, sin embargo, desde el punto de vista estadístico no representó significancia y hacen una mención específica sobre la enteropatía perdedora de proteínas que, bueno, sí se vio también una significancia estadística. También era notoria pues la presencia de las presiones previas o posteriores, presiones arteriales pulmonares previas o posteriores a la cirugía de Fontan.
Esta es un modelo que hicieron estadístico de regresión de riesgos proporcionales y analizaron básicamente dos escenarios. La parte superior de donde analizan los factores pues asociados con la gráfica anterior que les mencionaba de las comorbilidades, en la cual se ve que pues estadísticamente es muy representativa la presencia de la enteropatía perdedora de proteínas. Y como dato más relevante, en la parte inferior donde está señalado con la cruz, observan la presencia de la altura como un determinante para un peor pronóstico. Aquí hicieron un análisis en cuanto a las fechas en las cuales los pacientes fueron operados y hacen un análisis en específico sobre las eras en las cuales se realizaron estas cirugías, donde en la primera fase, digamos, del 86 y en la segunda fase hacia el 91, es donde se observa que tuvieron pues mayores riesgos, peores resultados, tiempos de bomba mucho más prolongados comparativamente con aquellos pacientes que fueron operados del 96 en adelante. Estas gráficas son unas gráficas de sobrevida que se hicieron en función de análisis de regresión con Kaplan-Meier. En la gráfica del lado izquierdo hacen una estimación de la sobrevida de 98 pacientes que durante cerca de 30 años se hizo el análisis de la probabilidad de sobrevida. Y bueno, pues vemos que a lo largo del tiempo hay dos episodios muy importantes de caída que son durante los primeros 5 años y más o menos entre los 10 y los 20 años hay una caída pues muy notoria sobre la estimación de sobrevida. En la gráfica, en la figura 3, en la gráfica de la derecha, vemos aquellos pacientes que sobrevivieron sin ser sin reportada tanto mortalidad como haber requerido ser enlistados en una lista de trasplante. Aquí se estudiaron o se siguieron, más bien dicho, un total de 93 pacientes que estuvieron disponibles para hacer este análisis, de los cuales en pues un porcentaje muy importante, pues tuvo necesidad de ser enlistado en trasplante o de haber fallecido. Y también vemos un comportamiento muy similar en cuanto a ambas curvas, cómo van paulatinamente cayendo, más o menos en los mismos años que les mencionaba en relación a la gráfica de la izquierda. Y bueno, sabemos pues que la cirugía de Fontan es todo un reto desde el punto de vista de toma de decisiones, la selección de pacientes, que gradualmente ha ido mejorando a pesar de las complicaciones de largo plazo que representa una cirugía de esta naturaleza para la corrección univentricular. Se sigue considerando, de acuerdo a estos autores, que el Fontan sigue siendo una medida definitiva y que es la medida de elección al momento para la corrección o para llevar a mejor término a la fisiología univentricular. La sobrevida de estos pacientes sin trasplante es marcadamente reducida y esto se asocia con mayor altitud debido a un incremento de la impedancia en los flujos, y esto predispone al fallo en la cirugía de Fontan. También perdón, la enteropatía perdedora de proteínas se observó que en pacientes que vivían a mayor altitud de 3,000 pies, es más del doble de la reportada a nivel mundial. Eso es un dato pues que les saltó mucho a la vista a ellos, y concluyen que el aumento de la presión auricular, la presencia de hipoxemia, el desarrollo de trombosis, la aparición o el desarrollo de una
enteropatía perdedora de proteínas y la altitud pueden precipitar de forma importante el fallo del Fontan. Esto en función del primer artículo. Voy a continuar, si me permiten, con el segundo artículo que les quería platicar. Es una experiencia de 40 años de seguimiento después de la cirugía Fontan en pacientes con fisiología univentricular. Es un estudio realizado en la clínica Mayo, y este estudio fue realizado durante varios años. Cerca de 1052 pacientes son los que se analizaron. Incluso, bueno, al final del artículo mencionan a prácticamente todos los jefes del servicio de cirugía cardiovascular que participaron durante todas estas fases, entre ellos el doctor Puga, que pues todos lo conocemos. Hablando un poquito sobre los antecedentes, lo que mencionábamos previamente en el otro artículo sobre el inicio de esta cirugía por Fontana y Baudet en 1971, en el cual la cirugía inicial estaba destinada en pacientes con atresia tricuspidia para la conversión a manejo ventricular. La finalidad y el objetivo de la cirugía Fontan es la separación del retorno sistémico y pulmonar para disminuir tanto la hipoxemia como la presencia de eventos tromboembólicos, al mismo tiempo que se trata de preservar la función ventricular y prolongar la sobrevida en pacientes con esta fisiología tan específica. Este estudio se hizo en un solo centro en la Clínica Mayo. Es la experiencia prácticamente desde que se inició la cirugía en este centro hospitalario. Es un estudio tipo retrospectivo que también se utilizó la vía electrónica y la vía postal para enviar los documentos para el interrogatorio y el llenado de estas formas por parte de los pacientes. Y bueno, se tiene un registro de 1052 pacientes sometidos a cirugía de Fontan en la Clínica Mayo de la fecha de 1973 hasta el 2012. Un estudio largo, es un estudio que pues también me llamó la atención, que prácticamente fue analizado casi con los mismos métodos estadísticos que el estudio previo. Es un estudio en el cual agregado adicionalmente se hace un interrogatorio sobre la calidad de vida, que la clasificaron de 1 a 4, siendo 4 el peor. La presencia o el desarrollo, la aparición de enteropatía perdedora de proteínas, que se diagnosticó también de la misma manera que mencionábamos en el artículo anterior, la asociación con arritmias o desarrollo de las mismas en el trans o el posoperatorio, presencia de cirrosis diagnosticada ya sea con método de biopsia o bien por imagen en resonancia, en tomografía o en un ecosonograma. La presencia de presión arterial pulmonar, que ya sabemos que cuando es mayor de 17 milímetros de mercurio, pues implica un problema en cuanto a la evolución. La presencia de resistencias vasculares pulmonares mayores de 3 unidades Watts y las causas de mortalidad que también fueron analizadas en este estudio. Lo que les mencionaba, pues, ¿verdad? Del análisis estadístico, el cual también fue realizado con el programa SAS. Y pues aquí están las observaciones y las determinaciones de valores que hicieron. También la P que tomaron significativamente representativa, y fue P menor de 0.05. En cuanto a los resultados de 1052 pacientes que fueron operados de 1973 al 12, se enviaron y fueron contestados 305 interrogatorios o cuestionarios de 723 pacientes que se determinaron vivos en el lapso de tiempo de 3 años posteriores al estudio, para un 42%. El seguimiento de los pacientes, en 426 pacientes se encontraron ya finados, con un 40% del total de esos pacientes, de los 1052,
sobreviviendo 626 pacientes. A estos pacientes fueron a los que se siguieron, se encontraron libres de trasplante hasta el año 2017, 427 pacientes para un 68%. La media de edad de la cirugía fue de 9.4 más 7.5 años y la mediana de 7 años con un rango de 7 meses hasta 53 años. La media del seguimiento postoperatorio osciló entre 15 años más menos 3. El sobreviviente más antiguo que fue operado a los 39 años de edad a la fecha de reporte de este estudio tenía 67 años. En cuanto a la supervivencia a 10, a 20 y a 30 años, se encontró respectivamente un 74, 61 y 43% de supervivencia. La asociación de la fenestración sobre la mejoría de la sobrevida, solamente se encontró una asociación importante cuando se hizo el análisis univariado en 8% de los pacientes. Fueron 86 pacientes a los cuales se les hizo fenestración. Realmente, pues es un porcentaje muy bajo. No representó, cuando se hizo el análisis multivariado, una diferencia significativa en función de la P, pero sí mostró positividad este hallazgo como tal en los pocos pacientes que se analizaron de manera univariada, no así de forma multivariada. Y la presencia de la morfología ventricular no fue de gran impacto sobre la sobrevida general. En la gráfica que les mostré, perdón, previamente se me olvidó mencionar esta característica. Por ahí, si tienen el documento, van a ver las variantes tanto de la cirugía de Fontan que se realizó y los porcentajes, como también los hallazgos anatómicos preoperatorios. Sin embargo, bueno, pues no representó una diferencia en la sobrevida. Y como tal, en la sobrevida, estas gráficas, la gráfica A muestra la sobrevida general a lo largo de los 30 años que se realizó el estudio. Es una gráfica, pues, que se ve muy uniforme, es una caída muy regular, no tiene como las gráficas previas que les había mencionado, a lo mejor picos mayores de mortalidad. Y bueno, al final, pues, más o menos alrededor de un 50% durante los 30 años se encontraban vivos, que fueron las cifras que les dije previamente. De acuerdo a la fecha en la cual los pacientes fueron sometidos a la cirugía de Fontan, es la gráfica B, donde, bueno, pues viene especificado el seguimiento a 5 y 10 años de acuerdo a la era quirúrgica en la cual se observó que los pacientes que fueron operados del 2001 en adelante, pues tenían una sobrevida mucho más notoria, mucho más elevada y mucho más regular y constante en la línea del tiempo en esos 10 años. Y pues a los pacientes que fueron sometidos a cirugía Fontan antes de 1990, pues sí se observa una caída significativa comparativamente con los otros parámetros que tomaron. Posterior al egreso, esto es 30 días después de haber sido operados en adelante, se encontraron que había 932 pacientes y la sobrevida para los 10 años, los 20 y los 30 años fue respectivamente de 83, de 68 y de 48%. En la gráfica de su derecha se observa, de acuerdo al tipo de procedimiento quirúrgico que se realizó para cirugía de Fontan, las sobrevidas de cada uno de ellos. Y de nuevo se observa en el caso de la cirugía donde se empleó el conducto extracardíaco, es la que mejores resultados en cuanto a mortalidad ha mostrado a lo largo de los 10 años posteriores a la cirugía.
y la cirugía en la cual se hizo una conexión atriopulmonar, pues es la que peores resultados tuvo, seguida muy de cerca de otros procedimientos que englobaron ahí. Esta otra gráfica nos define pues el tipo de anatomía prequirúrgica de acuerdo al diagnóstico que se mencionó. Los pacientes que peor les ha ido en el seguimiento es a los pacientes que presentaron heterotaxia visceral. Más adelante hago por ahí un comentario sobre la heterotaxia visceral en función de la anatomía. Dentro de las complicaciones tempranas de los 1052 pacientes, en 177 de ellos, es decir, hubo complicaciones tempranas en 17% de ellos. Complicaciones tempranas, estoy hablando de menos de 30 días de operados. Hubo 3 complicaciones que fueron las que mayormente fueron reportadas, que fueron sangrado en 42%, desbridamiento de la herida quirúrgica o algún tipo de reoperación en el 21%, y la necesidad de colocación de un marcapaso permanente por arritmia en el 20%. Hubo pacientes a los cuales se determinó que era necesario hacer un desmontaje del Fontan antes de los 30 días de la cirugía de Fontan. Fueron 21 pacientes. De estos pacientes, desgraciadamente, la mortalidad fue muy elevada, hasta el 57% en aquellos pacientes que fue necesario el desmontaje del Fontan. 9 de ellos, es decir, el 43% de esta cifra, fallecieron antes de los 30 días. En cuanto al resto de mortalidad reportada, fueron 426 defunciones, de los cuales en el 66% existió una causa conocida. De estas causas, la causa atribuible fue en 83% a cardiopatía, pero si recuerdan por ahí previamente les hice mención de que la mortalidad en muchas ocasiones era multicausal. Dentro de esas causas se observó la presencia de falla respiratoria, falla renal, muerte súbita, presencia o desarrollo de arritmia, y casi siempre era una arritmia con ausencia de ritmo sinusal la que llevaba el peor pronóstico. Presencia de sangrado, aparición de tamponada cardíaco, CID, sepsis, enteropatía perdedora de proteínas, falla hepática, y de las fallas hepáticas, algunas de ellas desarrollaron incluso neoplasias malignas. Las causas por las cuales se observó disminución de la sobrevida fue la aparición de una presión arterial pulmonar por arriba de 17 milímetros de mercurio, la asociación con asplenia en el caso de aquellos pacientes con heterotaxia visceral, el empleo de diuréticos prequirúrgicos, que obviamente pues nos habla de que ya hay un fallo de bomba que predispone un deterioro mayor y un mal resultado en la cirugía. Pacientes que fueron sometidos antes de 1991 a cirugía Fontan, la presencia de un tiempo prolongado de circulación extracorpórea, la necesidad de una sustitución valvular durante la realización de cirugía de Fontan, arritmias sinusales, o cuando una vez terminado el Fontan se observaba una presión por arriba de 20 milímetros de mercurio, o bien una presión, aquí creo que estoy equivocado, no es la aurícula derecha, es la aurícula izquierda, mayor de 13 milímetros de mercurio. Y pues en la tabla 5 observamos que las P significativas fueron muy importantes para la presencia de arritmias, la necesidad de una sustitución valvular, la presión elevada de aurícula izquierda por arriba de 13 milímetros de mercurio, más o menos son los mismos datos que les mencionaba previamente, la falla renal y la enteropatía perdedora de proteínas como causas directamente asociadas y significativamente representativas pues de un mal resultado de esta cirugía. En cuanto a la mortalidad, trasplante y necesidad de reoperación,
La que llevó peores cifras en general fue las cirugías que fueron realizadas antes de 1991 para un 13%. En cuanto a mortalidad temprana, del 91 al 2000, 7.8%, y en la era posterior al 2000 descendió hasta el 6.9%. Hacen una mención muy, muy categórica en definir que estas mortalidades se definieron de acuerdo a la era, y por cada era, pues había una mejor selección de pacientes, se desarrollaban mejores técnicas quirúrgicas, a la par de, obviamente, desarrollos y de mejores algoritmos de manejo posoperatorio en las terapias intensivas. Les mencionaba yo sobre la presencia de heterotaxia. Hacen una mención de que casi todos los pacientes sometidos a heterotaxia, que se les realizó cirugía de Fontan, se les realizaba un túnel lateral utilizando tejido atrial nativo. Y bueno, asocian mucho la presencia el empleo del tejido atrial nativo como una causa pues de mal desempeño en cuanto a la dinámica de los pacientes que se les hizo esta cirugía en pacientes con heterotaxia, lo cual evidentemente se tradujo en una mala evolución y en un mal resultado. En cuanto a la gráfica de su lado derecho, el riesgo de muerte o de necesidad de trasplante cardíaco en específico se vio con una P significativa, el empleo de diuréticos previos a cirugía, las presiones posoperatorias arriba de 20 milímetros de mercurio, y también el incremento de la presión de aurícula izquierda por arriba de 13 milímetros de mercurio que previamente habíamos comentado. Sin embargo, además de la enteropatía perdedora de proteínas, de la presencia de arritmias, a 10 años mencionan que la presencia de arritmias fue del 71%, a los 20 años del 42% y a los 30 años del 24%. Aún así, pese a estas cifras, pese a lo preocupante de estos resultados, y que nos avisoran a lo mejor un panorama muy oscuro y que de alguna manera definiríamos como no hacer una cirugía de estas, pues creo que la toma de decisiones va muy en función de que se sigue apoyando esta cirugía porque es la que mejores resultados da a mediano, a largo plazo. Es una de las pocas opciones y al final de cuentas, en la gráfica de pastel que ven ustedes ahí, pese a todo esto, los pacientes que permanecen todavía vivos mencionan que su calidad de vida en más del 80% la definen como excelente o buena. En algún grado, ellos sienten, y se ha demostrado desde el punto de vista en cuanto a números estadísticos y a estudios clínicos y de imagen, pues que sigue siendo, creo yo, pese a todo lo negativo que se pueda decir de la cirugía Fontan, pues la mejor opción para estos pacientes. Bueno, pues hasta aquí la información que les quería compartir, y pues muy agradecido por su atención, y pues les cedo la palabra por ahí a Carlos para que si hay alguna pregunta por parte de alguno de ustedes, con todo gusto. Muchas gracias, Miguel, y nuevamente muchísimas felicidades. Pues no sé si existen preguntas, comentarios. Bueno, pues yo digo, para empezar y agarrar confianza, pues, como tú lo dices, la verdad es que sí es una cirugía que a final de cuentas no nos da resultados a lo mejor que otras, pero que a final de cuentas, pues cada vez va dando más de qué hablar y más que estudiar y modificando muchos factores. Hablar de historia de Fontan está un poquito complicado. Hay personas, por supuesto, que saben o tienen más datos que yo, pero yo tengo muy presente, tuve la oportunidad de ir alguna vez a un congreso donde decían, tú hablaste de 40 años de Fontan, en ese entonces eran 30 y se paró un joven de 30 años y dijo, bueno, pues yo tengo 30 años y ya no sé qué va a pasar conmigo mañana, porque todo lo escrito está hasta los 30 años del Fontan, ¿no? Y ahora pues cada vez hay más
más situaciones. Con respecto al primer artículo, cuando hablábamos de la altura, bueno, pues definitivamente sí es un tema de, incluso de controversia, ¿no? Por aquí está Juan Carlos, que tienen ellos por ahí un artículo publicado en el que hablan acerca de que la altura no tiene como un factor importante, pero yo creo que depende también mucho del tipo del paciente que llevamos a Fontán. Y a veces los números ideales y tener telediastólicas bajitas y presiones pulmonares bajitas, etcétera, pues nos hacen incluso que el paciente no necesite una fenestración, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí es un tema que con el que nosotros nos estamos o estamos enfrentando todos los días, ¿no? Entonces, esos pacientes que están en los límites, ¿no? A veces, digo, nosotros por el infantil tenemos pacientes que tienen telediastólica de 9 y ya estamos como pensando que, híjole, la verdad es que las cosas no sabemos para dónde vamos, pero bueno, pues los números están ahí, ¿no? Y a lo mejor esos pacientes al límite tendríamos que ver hacia dónde va. Me llama mucho la atención acerca de las arritmias. O sea, nosotros creo que tenemos muy poquitos pacientes que necesitan la colocación de un marcapasos. Por ahí también veo que está el doctor Ovidio Cortzar. Él es electrofisiólogo, la verdad es que es un gran apoyo ahora para nosotros en el hospital, dentro y fuera, por supuesto, dentro del Infantil de México y también en la medicina privada. Entonces, a lo mejor si él tuviera por ahí algún dato al respecto, porque la verdad es que, digo, ese paciente ya, creo que el 20% lo comentaba ahí en alguno de los artículos de que pudiera dar o pudiera sumar para una mala evolución del Fontán. Entonces, creo que ese es un tema también importante. Otra situación que también creo que por ahí está Alberto, ¿cuándo es el mejor momento para cateterizar al niño después de Fontán? No, porque vemos, ok, que si la presión de la aurícula izquierda, que cómo están las presiones pulmonares, que cómo está la presión telediastólica después de Fontán. Entonces creo que también vale la pena mucho el saber, por supuesto, la evolución, por supuesto, el diagnóstico de la enteropatía, etcétera, pero creo que el cateterismo después de Fontán nos da también puntos importantes. Otra situación en la que nos vamos a estar enfrentando ya nosotros más frecuentemente es la cirugía después del Fontán, ¿no? ¿Cuándo cambiar el tubo? ¿Cuándo desmontar un Fontán? Incluso antes del trasplante, ¿no? A veces de repente decimos, bueno, que se le abra la fenestra por hemodinamia, pero no sé si a veces eso es tan fácil como nosotros lo pensamos. O hay muchos artículos que hablan acerca de que la fenestración, pues sus principales ventajas las tiene en el posquirúrgico inmediato y no posteriormente. En el cateterismo, bueno, el cierre de colaterales, etcétera. Y también de las cosas que llaman mucho la atención, o a mí me llamaron mucho la atención, es ver, por ejemplo, esos morbilidades, ¿no? Que a veces no tenemos en mente. ¿Cuánto tiempo de diurético? O sea, si el niño ya tenía diurético previo a la cirugía, puede ser causa, ¿no? De una evolución tórpida. O el tubo, o sea, el drenaje pleural, a veces, bueno, es que el Fontán que pues va a drenar y puede durar una semana, 2 semanas, 3 semanas, un mes, 3 meses, 4 meses, pero entonces también ese drenaje posoperatorio prolongado puede ser causa de alguna mala evolución, ¿no? Entonces creo que es un tema que da para mucho, y bueno, esos son como los comentarios. Por aquí Luz Medina tiene razón, o sea, ver exactamente, ¿no? La morfología del ventrículo, si el ventrículo derecho, por supuesto, va a tener una evolución un poco más compleja que el ventrículo izquierdo cuando queda como sistémico. Entonces, creo que son muchos factores, pero definitivamente es una muy buena revisión para saber qué ha pasado, definitivamente también la evolución de la propia cirugía, ¿no? Yo creo que ahora el Fontán extracardíaco es el que hacemos en la mayoría de los centros, que si bien en los artículos no lo mencionan como muchos casos, creo que es la minoría aún, yo creo que tiene que ver mucho con la época, ¿no? Pero bueno, creo que son de los puntos que llaman muchísimo la atención. No sé si alguien tenga algún otro comentario. Otro tema que en un momento dado sería incluso hasta motivo de una sesión, Charlie, y para todos los demás, a lo que yo creo que más pavor le tenemos, ¿no? Que es la enteropatía perdedora de proteínas, porque nos supone, pues, de entrada un escenario muy complicado donde incluso nos cuestionamos si fue una buena decisión llegar a un Fontán. Segundo, el coste metabólico que representa para un paciente con Fontán el desarrollar una enteropatía perdedora de proteínas, la presencia de ascitis, todos los comórbidos asociados, que seguramente también vamos a tener una repercusión hepática
importantísima y que ya sabemos que nos puede llevar incluso hasta una cirrosis hepática o la presencia en algunos casos de neoplasias malignas donde pues, realmente no tenemos muchas cosas que ofrecer, ¿no? Y yo creo que la consecución de una manera más lógica, pero más funesta, el tomar la decisión de desmontar un Fontán que para nosotros es una soga en el cuello, ¿no? De acuerdo. Sí, de hecho, digo, afortunadamente, ya por ahí hay un tema en la mesa de hemodinamia de hablar de falla del Fontán, que creo que ahí vamos a tocar un muy buen, una gama de temas importantes de los que tú nos estás diciendo, Miguel. Ovidio, adelante. A ver si escuché un poquito bien la pregunta. Más que nada, estábamos hablando de que cuando tenemos estimulación en un paciente posoperado de Fontán, los riesgos se pueden aumentar, ¿no? Generalmente presentan una evolución más tórpida. Y esto depende también de qué tipo de estimulación estemos dando. Generalmente, lo que se ha visto es que la mayor cantidad de los pacientes que terminan en Fontán desarrollan una disfunción del nodo sinoauricular, no tanto bloqueos AV completos. Entonces, generalmente es necesaria simplemente una estimulación auricular y podemos permitir que la conducción auriculoventricular se siga manteniendo. Sí tienen una evolución más tórpida cuando realizamos estimulación a este ventrículo sistémico. Pero si logramos mantener esta conducción auriculoventricular, logrando la mayor cantidad de estimulación a nivel de la aurícula, la evolución puede ser muy favorable. ¿Por qué? Porque estamos manteniendo esta sincronía auriculoventricular. El problema es que cuando estimulamos este ventrículo sistémico, sí causamos mayor disincronía en la contracción de este ventrículo y tienen una evolución más tórpida. Pero como comentaba, generalmente en estos pacientes que requieren estimulación es por una disfunción sinusal que es muy común en los pacientes que terminan en fisiología de Fontán. De acuerdo. Oye, y una pregunta, hay una pregunta de Tania. Por ejemplo, a ver, operamos un niño de Fontán y entonces, a veces tenemos el ventrículo ya demasiado lastimado y entonces difícil y entonces le ponemos un electrodo de marcapasos, pero no se diga la aurícula. ¿Cuál sería la monitorización y la implementación de colocación de marcapasos en el postquirúrgico inmediato, ideal en el niño operado de Fontán? Definitivamente tienen que salir con un lector auricular y ventricular. Okay. Eso es importante, como platicábamos hace unos meses, porque realmente nos sirve tanto hacer diagnósticos en la cama del paciente como para poder mejorar esta sincronía, ¿no? Cuando tenemos la estimulación bicameral. Como te comentaba, generalmente en el postquirúrgico inmediato, las alteraciones más que nada son a nivel del nodo sinoauricular, no de la condición auriculoventricular. Listo. Muchas gracias. Hay una pregunta. Oye, no, lo que pasa es que la doctora Luz Helena había comentado sobre la morfología del ventrículo y me llama la atención que en el artículo, bueno, en primer lugar, el artículo de la Clínica Mayo está impresionante, ¿no? El número de Fontanes que hicieron, 1,400 o cuántos, más de 1,000. O sea, nosotros tenemos más de 1,000 solo en conductos, creo. 1,052, algo así son de... Bueno, ahora, obviamente, la Clínica Mayo son los pioneros del Fontán. O sea, si hay un lugar donde se han desarrollado las técnicas de Fontán y se ha estudiado todo, es Clínica Mayo, ¿no? Ahí, incluso los agradecimientos al doctor Pug, al doctor Danielson, y no me acuerdo quién más. Entonces, este artículo yo creo que es muy importante. Del artículo de la altura, hablan de 1,500 metros, ¿no? Aproximadamente. Y yo le mandé ahorita a Carlos un link de Wikipedia donde en la Ciudad de México, no, en México hay más de 40 ciudades arriba de 2,000 metros. Entonces, nosotros tenemos casi que por definición como país que lidiar con el Fontán a la altura de más de 2,000 metros. Y en Monterrey, en un congreso que hubo, que vinieron gente de Perú, creo, y de Bolivia, se hablaba más bien de la adaptación de la fisiología del individuo que ha vivido toda la vida por arriba de 2,000 metros. Entonces, sí
no estoy tan seguro, pero sí hay que tomar en cuenta que a lo mejor los parámetros que nosotros tenemos que evaluar para saber si un fontán funciona o no son los mismos que debemos tomar que como en Estados Unidos, todos sus variables, que todo lo estudian por abajo de 1500 metros, o para ellos la altura ya donde empiezan a tener problemas es arriba de 1500 metros. Entonces, yo creo que ese es un punto que sí debemos tomar en cuenta, porque la realidad es que nosotros y los 3 hospitales que más operamos en el país estamos en la Ciudad de México, y, y los 3 estamos a 2.240 metros sobre el nivel del mar. Entonces, y estamos aprendiendo a saber qué pacientes son a los que les va a ir bien. Entonces, con respecto a lo de la morfología del ventrículo, llama la atención que el artículo de la Clínica Mayo no encuentra diferencia en cuanto a sobrevida en relación a el ventrículo que está como único, si es derecho o es izquierdo. Yo la verdad creo que el ventrículo derecho está hecho para ser derecho y el izquierdo para izquierdo, y en un ventrículo único de morfología derecha creo que sí va a haber menor sobrevida, sobre todo si es sometido a altitudes, complicaciones, etc. En cuanto a lo demás, pues la verdad es que lo de la fenestración, yo también, como dice Carlos, por ahí anda Furby, y ellos publicaron que la fenestración, que si se necesita o no. La verdad es que la fenestración, hay muchos a favor, muchos en contra, muchos que dicen que solo para el postoperatorio inmediato o no, pero si revisa uno un poco más las bases de la fisiología del fontán, yo la verdad sí estoy convencido de que a largo plazo la presencia de una fenestración, sobre todo a alturas arriba de la ciudad, como la de la Ciudad de México, nos va a permitir que tarde mucho más tiempo en presentarse la falla cardíaca del ventrículo único si hay la presencia de una fenestración. Porque te brincas un poco para mantener gasto hacia el ventrículo único, se brincan un poco las resistencias pulmonares, que son muy variables. Entonces, de una u otra forma, sí creo que la fenestración tiene más puntos a favor que puntos en contra. No cuesta trabajo hacerla, y si no la necesitas, solita se cierra prácticamente. Y bueno, una vez más, el avance, lo dice el artículo de la Clínica Mayo, los avances, la anestesia, todo. Antes de que, no sé si Carlos, tú quieras contestar la pregunta de Tania con respecto al tamaño del tubo, yo creo que también, bueno, ahorita oigo la opinión de los demás, pero pues se tiene que poner el tubo que le quede. No le puede uno poner uno más grande, aunque quiera. O sea, lo ideal sería poner un tubote ya, dejarlo por lo menos arriba de 18 milímetros. Sin embargo, conforme crece el niño, vamos a suponer que se opera también, o sea, también es real que si se opera un niño, un fontán chiquito de 4 años, 3 años, lo que sea, si le ponen un tubo, le ponen un tubo más grande que le queda a ese niño. Y ya hay por ahí tubos que van a ser expandibles, de Gore-Tex expandible, que nos van a permitir ir con el crecimiento del niño. Sin embargo, también yo creo que el propio crecimiento del niño va buscando caminos por donde hacer circular la sangre, y si el factor en contra es el tamaño del tubo, pero tengo todos los demás factores a favor en cuanto a presiones, en cuanto a presión pulmonar, en función del ventrículo izquierdo, etcétera, pues la sangre por colaterales logra tener buenas presiones que no se eleven mucho. Y pero bueno, a ver, ahorita tú qué opinas, Carlos, sobre, bueno, y los demás cirujanos, sobre el tamaño del tubo. Yo creo que va a ser una buena cosa. Yo me quiero expandible. anticipar un poquito antes de que tome la palabra Carlos. ¿Se acordará, doctor, en el año antepasado, que fue el Congreso de Cancún del europeo, que incluso hablaban, hubo un foro sobre Fontán, a lo mejor digo, Carlos también se acordará, donde por ahí uno de los italianos decía
que la fenestra él hacía al triple, hablando precisamente de que en un momento dado se iba a cerrar aún con anticoagulación, que decía, no, yo no hago una fenestra de 3 milímetros con un poncho, no, yo hago un orificio de 1 centímetro de diámetro por lo menos, porque sé que a lo mejor en 6 meses va a estar a la mitad y eventualmente cerrará. Sí, sí, claro. Y tenemos que abrir algunas, ¿no? Cuando hay, que sí mejora, por ejemplo, la enteropatía perdedora de proteínas. Y Claro. bueno, y antes entonces de que hable Carlos, también el último comentario que me llamó la atención también es, ok, ¿a qué paciente que ya tiene enteropatía perdedora de proteínas lo meto a trasplante? Porque la sobrevida del trasplante no es buena en Fontán. O sea, un Fontán que hay que trasplantarlo es de alto riesgo. Es más bien una Y medida desesperada, ¿no? sí, y si tienen enteropatía perdedora de proteínas, pero tarda, o sea, ahí presentaban más de 10 años con, pues así es el modelito, ¿no? Casi diciendo, pues déjalo con su enteropatía perdedora de proteínas, porque está perdiendo, pero no está perdiendo tanto, y no necesariamente la presencia de enteropatía perdedora de proteínas va a ser indicación de trasplante, porque, y lo estaban viendo, sí lo analizan, pues, o lo discuten. Si yo lo mando a trasplante, se me va a morir en el trasplante al momento de trasplantarlo, y no le di esa sobrevida extra que le estaba dando con su enteropatía perdedora de proteínas. Entonces, híjole, como que son muchas cosas, ¿no? Yo creo que aquí el chiste del Fontán, otra vez, ¿cuál va a ser el futuro? Y se me ocurre que con los desarrollos de tecnología, a futuro, el Fontán va a tener que ser apoyado, así como implantamos marcapasos, implantamos dispositivos, vamos a acabar implantando dispositivos de apoyo ventricular derecho, digamos, o sea, de apoyo al Fontán, ¿no? Y eso a lo mejor nos va a llevar a quitar todas las complicaciones, bueno, no todas, pero sí un buen número de las complicaciones del Fontán. Yo creo que para allá va el camino, pero bueno, eso ya sería motivo a lo mejor también de otra discusión, ¿no? Así es. Doctor, No, vamos a pues dejar gracias, hablar a gracias. Carlos porque si no nos va a cortar. No, ya está durmiendo. Yo tengo el control. No, nada, comentar algo de la doctora Luz Medina. Tiene razón, en el posoperatorio nos da más trabajo el control de la fisiología univentricular cuando es el ventrículo derecho, y bueno, sí, definitivamente el periodo de adaptación es mayor. No sé si alguien de los... dígame, No, dígame. y otra, en México hay heterotaxias, son muchos, o sea, la verdad es que creo que tenemos mucha heterotaxia, a diferencia de los anglosajones o bueno, que los gringos, pues, que tienen más, más ventrículos únicos de tipo ventrículo izquierdo hipoplásico, por ejemplo, ¿no? Ellos sí tienen mucho ventrículo izquierdo hipoplásico, nosotros tenemos mucha heterotaxia, ¿no? No, bueno, yo alguna vez hice como una revisión del tamaño del tubo, por lo que preguntaba Tania, y pues realmente pocos artículos hablan específicamente de esto, ¿no? Como dice el doctor, pues yo quisiera ponerle un tubo grande, pero la mayoría hablan acerca de la relación que tienen con el tamaño de la vena cava inferior. Digo, definitivamente siempre la rama de la arteria pulmonar siempre va a ser más pequeña, pero va mucho en función del tamaño de la arteria pulmonar. Creo que eso es lo que más se relaciona con la decisión del tamaño del tubo. Y también, bueno, mucho lo que hemos platicado, ¿no? La evolución del Fontán. Anteriormente, pues platicamos de Fontán arriba de 4, 5, 6 años, y ahí a lo mejor un tubo mayor, no teníamos tanta complicación. Y ahora el hecho de acortar la edad, sobre todo hablando de los niños más pequeños de 2 años, pues tratamos a final de cuentas de ponerle un tubo 18, como dice el doctor. A veces la relación puede sonar rara o compleja, pero creo que eso es lo que a final de cuentas nosotros podemos decidir, ¿no? Pero creo que lo que así descrito, el tamaño de la vena acá inferior, y pues tratamos de por lo menos poner un tubo arriba del número 18. Y la pregunta acerca de eh, perdón, ¿qué consideraciones tomar para ver el cambio del tubo? Híjole, yo la verdad ahí sí no me atrevería
contestar porque no hemos hecho muchos, al menos yo no me acuerdo de haber pensado en eso, pero creo que aquí sí ya tendríamos que ver todos los factores, ¿no?, que se van a asociar al fallo del Fontán. Si el tema del ritmo, si el tema del tamaño, si la disfunción ventricular, si las presiones, si las complicaciones propias, etcétera. Entonces creo que aquí sí ya tendríamos que tomar eso en cuenta, pero así que yo te dijera, esto es lo que tenemos en cuenta para decidir el tamaño del tubo, no me atrevería yo a contestarlo. No sé si alguno de los otros cirujanos tenga alguna otra consideración diferente a esto o sumarle a esto. Bueno, Fíjese que la pregunta, perdón, fíjese que la pregunta era porque hay una revisión no tan lejana en el 2018 en la revista de Heart Lung and Circulations. Es un grupo italiano que hace la revisión acerca de los factores de riesgo de desarrollo de obstrucción del tubo extracardíaco. Y evaluaron ellos casi un total de, no tantos pacientes, 100 y cacho pacientes, y encontraron dos asociaciones a obstrucción del tubo. La primera era que el tamaño fuera menor a 18 y la segunda era el material, ¿no? De qué está hecho, si de Dacron o de Gore-Tex. Por eso era la pregunta. Casi todos los grupos pues operan pacientes en un rango que hablan desde los 3 años en adelante, ¿no? Entonces, por eso era mi duda, o sea, si en otros grupos ponen tubos extracardíacos de más de 18 en niños de 3, 4, 5 años, ¿cómo estábamos haciendo en nuestro hospital para resolver esa situación, ¿no? Esa circunstancia? Considerando que la fisiología univentricular tiene una necesidad de que la presión venosa se mantenga siempre muy por debajo para no hacer todos estos eventos secundarios de aumento de resistencias vasculares pulmonares, enteropatía, bronquitis plástica, que son las consecuencias más graves, ¿no?, de la fisiología de Fontán. Y que esta circulación pasiva depende de que no exista en el sistema, en todo el sistema venoso, nada que lo interrumpa, que pequeñas muescas o estenosis pueden provocar fallo del Fontán, ¿no? Por eso era la pregunta realmente, ¿qué consideraciones tenían ustedes? Sí, de acuerdo. Sí, o sea, por ejemplo, al respecto sí te puedo decir que utilizamos tubos mayores de 18 y siempre de Gore-Tex. Difícilmente utilizamos algún otro tipo de material. Y bueno, aquí también ya viene otro tema importante, ¿no? La anticoagulación, si hay que anticoagularlos, si hay que antiagregarlos, etcétera. Yo creo que sí es un tema que da para mucho, sobre todo aquellos pacientes de más alto riesgo, ¿no? Ahora, parte del tamaño del tubo no nada más es, o sea, poner un tubo grande porque es el que se puede poner y ya el que más grande se pueda. A fin de cuentas, cuando se describió y esto, pues ahí lo debe decir, o no lo dice el artículo de la Clínica Mayo, pero finalmente a ellos les tocó mucho de este desarrollo. Y el usar un tubo extracardíaco no nada más es para evitar las arritmias, no nada más es para evitar que se dilate la aurícula. También la finalidad, o sea, lo que produce el tubo extracardíaco, siendo un tubo rígido, al ser un tubo rígido de poca o sea, con poca compliance, digamos, la energía, como no hay nada que impulse la sangre, la energía cinética de la sangre que viene de la vena cava inferior, al llegar al tubo, se mantiene, incluso o sea, no se pierde, y si ponemos un tubo muy grande, corremos el riesgo también de perder esa energía cinética, porque lo que se necesita es que esa continuidad del flujo. Entonces, si pongo un tubo muy grande, definitivamente se va a enlentecer la velocidad de flujo a través de ese tubo grande y puede generar más trombos. O sea, tampoco hay que irse con la idea de que voy a poner el tubo más grande ahí, sí, un gran seno venoso ahí, todo. No, eso se trombosa más fácil. O sea, se tiene que poner el tubo que dé el diámetro ideal
para mantener la energía cinética de la sangre e impulsarla hacia las arterias pulmonares. Sin obstrucciones, estoy de acuerdo con Tania, sin recovecos, sin topes, digamos, ahí para disminuir el flujo. O sea, entre más laminar sea el flujo, pero de una velocidad adecuada, con presión baja pero alta velocidad, de una u otra forma va a favorecer un buen flujo con muchísimo menos riesgo de trombosis. Entonces, sí, poner el tubo más grande que se pueda, eso digo, creo que nadie lo discute, pero tampoco se trata de poner un tubo que empiece a recargarse sobre el corazón, lo esté empujando, o que por poner un tubo muy grande me quede todo chueco y ya, pues no está obstructivo, pues no, pero todo con jorobas que va a producir también pérdidas de energía, sobre todo más que trombosis, y eso son las pérdidas de energía. Y en ese sentido también la otra, en dónde estoy poniendo el tubo, dónde está entrando sobre la arteria pulmonar, porque también no debe quedar exactamente enfrente de la vena cava superior, porque hay pérdidas de energía también. Todo eso está estudiado con modelos matemáticos de flujos, ¿no? Entonces, no es fácil tampoco decidir, no es fácil decidir el tamaño del tubo así tan simplemente, o no podemos poner una regla simple, ¿no? Sí hay que estudiarlo mucho. Y otra también que me llamó la atención, que los tiempos de circulación extracorpórea sí los toman en cuenta y sí influyen a largo plazo. Yo pensaría que, bueno, ya estuve en bomba 2 horas o 3 horas o las que sean, y ya me costó el postoperatorio y todo, ya, pero el paciente se fue bien. Yo nunca pensé, habría que darle también una analizada bien al artículo, que esos tiempos de bomba repercutan a largo plazo, ¿no? A muy largo plazo. Pero, pero pues sí lo mencionan y sí es algo que también toman en cuenta para la mortalidad a los 30 años, ¿no? Que están teniendo. Entonces, pues habría que ver qué tan real es esto, ¿no? Lo malo es que son muchas variables y mucho tiempo, ¿no? De acuerdo, sí. La doctora Luz Medina comenta aquí que recuerden los comentarios en el Congreso Puebla donde hablaban de cómo facilitar el drenaje del sistema linfático, que si alguien ha podido realizar algo similar. Doctora, hubo una sesión en la que desafortunadamente ya no está ahorita el doctor Zárate, que nos habló, la verdad es que estuvo muy interesante acerca del drenaje linfático. Nosotros no hemos empleado nada de esto. Sí, definitivamente hay alguna forma ahí de derivar el drenaje linfático para mejorar la enteropatía perdedora de proteínas. Hay algunos artículos, pero parece que son más bien como reportes de casos, pero todavía, bueno, al menos nosotros no hemos hecho nada de esto, que también es un tema que definitivamente se tiene que estudiar y aprender a tratar, en nuestro caso quirúrgicamente, para favorecer mucho la evolución tórpida que puede tener la cirugía de Fontan. Eso es también un tema bastante interesante. Sí, muy bien. Ahora, reportan menos, o sea, la enteropatía perdedora de proteínas en los que sobrevivieron a largo plazo, en la de la Clínica Mayo, en el 8%, en menos del 8%. Tampoco, o sea, o sea, muchos se murieron antes, pues, pero los pacientes que llegaron a 30 o 40 años, que tienen una sobrevida del 40 y tantos por ciento, es lo que reportan ellos, 40 y tantos por ciento de sobrevida, solo el 8% de esos sobrevivientes tienen enteropatía perdedora de proteínas. A lo mejor los otros ya se murieron, ¿no? Pero sí también, sí le tenemos mucho miedo a la enteropatía perdedora de proteínas, pero no es la regla, ¿eh? Yo creo que debemos seguir haciendo el Fontan pensando en que no les dé, ¿no? Obviamente. Aunque creo que estos artículos que hablan acerca de muchos años, sí dependemos mucho de las famosas eras, ¿no? Porque, como dice, a lo mejor antes estaba subdiagnosticado, después, como dice, ya no llegaron o se perdieron, etcétera. Porque en el primero sí habla como uno de los, en cuanto a la altura, etcétera, sí habla como uno de las situaciones más complejas, ¿no? La enteropatía perdedora de proteínas para el fallo del Fontan. Pero sí, también es un tema que lo dejamos ahí en la mesa para alguien que quiera discutirlo. Está buenísimo eso. Muy bien. ¿Algún otro comentario? Muy bien. Bueno, pues de no ser así, Miguel, nuevamente muchísimas gracias. Fue una charla bastante amena y sobre todo muy interesante y productiva, por supuesto. La próxima semana, de acuerdo al calendario, le toca a Puebla presentar, entonces nada más vamos a ver
quién es el ponente, ya les estaré informando. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos. Que pasen muy buenas noches, a seguirse cuidando. Y bueno, estamos aquí pendientes. Que tengan buena noche. Igualmente, gracias a todos. Gracias, Miguel.